Hola amigos de Perio MX, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy, a vísperas del 10 de mayo, estamos con una gran doctora que aparte de ser diplomada en periodoncia e implantología oral, también cumple el trabajo de ser una gran madre. Tenemos a la doctora Paola Andrea Jiménez y vamos a abrir el micrófono con el doctor Carlos. Lo escuchamos, doctor. Claro que sí, amigos de Perio MX, muchas gracias por estar acá con nosotros. Para mí es un gran placer el que podamos compartir el día de hoy entre hermanos latinoamericanos con la doctora Paola Jiménez. Le damos un gran saludo a todos nuestros hermanos que están en el Cono Sur, en Latinoamérica. Bolivia es un gran país, es un país que nos ha abierto las puertas. Yo me siento muy complacido cada vez que he ido y mucho de lo que he logrado en Bolivia ha sido gracias a la doctora Paola, que bueno, doctora Paola, si puede ayudarnos a prender su cámara y estar aquí con nosotros. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes en esta virtualidad. Hola. Hola, ¿cómo estás, querido Carlos? ¿Cómo estás? Ara, un saludo, un placer para mí estar con ustedes. Ha sido un gusto tenerte aquí en Bolivia. Siempre es un gusto saber que hay gente que ama la periodoncia como uno la ama y que hace todo lo posible para que esta periodoncia en realidad tome el lugar que debería tomar en la odontología y realmente los felicito por toda la labor que hacen y muy Bueno, honrada de estar con ustedes. no, hombre, gracias. Esta es tu casa y bueno, compartimos esa pasión. Eres docente. Y yo no sé, bueno, tengo esta duda. Estamos en vísperas del Día de las Madres, o sea, el 10 de mayo es en México el Día de las Madres. ¿Cuándo es el día de las Madres en Bolivia? El Día de las Madres en Bolivia es el 26 de mayo, cabalmente el 27 de mayo, cabalmente 27. el día, es un día cívico porque es un día que hubo una batalla en que como los hombres habían ido a la guerra, las mujeres en la ciudad de Cochabamba salieron a defender a defender su tierra, como los hombres estaban en otra batalla, las mujeres se Wow. levantaron. En honor a ese día es que tenemos un día fijo de festejo del Día de las Madres. Wow, ese dato cultural. Así que bueno, estamos en el mes de las madres, en mayo, y qué lindo, ¿no? Y qué lindo. Y la verdad es que también algo que yo admiro mucho de ti, Pau, que vamos a entrar a tu tema, que la verdad es que muchas gracias por prepararnos este tema tan importante, tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con el manejo estético gingival, pero algo que yo quiero preguntarte, que a lo mejor será tema para otro día, ¿no? ¿Cómo le hace una mamá como tú, que, bueno, conozco a tu familia, conozco a tu esposo, he estado en tu casa, tus hijos, bueno, ¿cómo le hace una mamá para, pues, aquí las periodistas no tienen tanta suerte en México, ¿no? Pero veo que tú eres una persona, bueno, y a lo mejor en el mundo, pero yo veo que tú eres una persona que has podido tener esas dos labores, como bien mencionaba la doctora Ara. Yo sé que no es fácil, ¿no? Pero estás en el movimiento, estás en la jugada, como decimos en muchos lugares. ¿Cómo le has hecho para llegar a tanto y ser también una gran madre? Bueno, en realidad lo primero que tengo que reconocer que es gracia de Dios. Hay días que uno se levanta como mamá, lo primero porque uno se levanta y no sabe qué va a hacer con su agenda de todo el día y todo se desordena. Entonces sí veo una mano que me ayuda cuando no puedo. Muchas veces me he sentido en las mañanas impotente para manejar todo lo que tengo que manejar, pero las cosas en el camino se van acomodando. Y también que me rodea de personas que me ayudan. O sea, no puedo decir que estoy sola, aparte de que mi esposo no es que me ayuda, somos un equipo, él en sus cosas y yo en las mías. Mis hijos disfrutan un poco de mi trabajo, les gusta saber que tienen una mamá, que le invitan a dar conferencias. A mí me encanta lo que hago. Estaría, tal vez cada vez que veo una conferencia mía, siempre hay cosas que mejorar, nunca estoy completamente satisfecha, pero también el mismo hecho de dar docencia pone personas más jóvenes a mi lado, porque en realidad ya soy mayorcita, tengo casi 48 años. Mm. Entonces, no es normal que una persona tan adulta, por lo menos en mi país, esté en redes sociales. Entonces, el estar rodeado de gente, como que doctora tiene que entrar a las redes sociales y siempre hay alguien que ayuda, siempre hay personas que me ayudan con la afirmación, hay personas que dan ideas. Tengo la gracia de estar también con personas, entre ellos la doctora Roxana Hidalgo, con Miguel que me ayuda en las redes sociales, con la doctora Estefanía. Aparte tienen
el tacto, el don para hablar conmigo cuando estoy haciendo las cosas, debería mejorar esto, todo. Entonces, así se hace más llevadera la cosa. Y si no tuviera una persona que en mi casa trabaja también y que me ayuda con los quehaceres de la casa, fuera imposible. O sea, sola no se puede. Claro. Claro, y bueno, esta es una gran inspiración para muchas mamás que están viéndonos en América Latina, no desistan, sí se puede, hay que trabajarlo, hay que rodearse de la gente indicada, pero también no dejar la fe. Y bueno, pues, doctora Paola, esta es tu casa, compártenos un poquito, una pequeña ventana de tu ciencia que haces en la periodontología, en esta arte que tú realizas en tu gran labor también en tu comunidad y en tu región. Esta es tu casa. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de estar contigo y pues adelante. Perio MX Gracias. están los micrófonos para ti. Hasta pronto. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora voy a comenzar a compartir la pantalla. Entonces, una de las primeras cosas que quiero compartir es, bueno, un poquito acerca del currículum y quién soy, porque es súper importante saber cómo ha comenzado. En realidad, yo soy periodoncista desde hace 20 años y ejerzo casi exclusivamente la periodoncia. Ejerzo también los implantes hace 10 años, pero mi práctica es exclusiva de periodoncia. Entonces, lo que ustedes van a ver hoy día, que son las alternativas de diseño, tiene también una gran parte que ver cómo ha ido evolucionando el aumento de corona clínica. No he querido ir a los aumentos de coronas clínicas más antiguos que tenía de cómo se hacía antes, porque en realidad cuando yo lo aprendí en la universidad ni siquiera existía el diseño de sonrisa. Entonces se hacían los aumentos de corona clínica a 3 milímetros de límite cementario y salgan como salgan los dientes. Entonces tuve el gusto de participar con el doctor Mauricio de Araújo cuando todavía no era tan famoso como es ahora, en un curso que nos enseñó en modelo y con yeso a calcular la proporción áurea de los dientes. Entonces, así comenzamos y así comencé yo a enseñar periodoncia haciendo un diseño de sonrisa. Entonces, es súper importante ver también cómo ha ido evolucionando hasta ahora el diseño digital que tenemos, que es una belleza en el aumento de corona clínica estética. En esta presentación les voy a hablar de 3 cosas. Primero, la diferencia entre la gingivoplastía y aumento de corona clínica, que es solamente para, para dejar en claro, para no cometer errores, aunque sé que es algo que la mayoría sabe, solamente para poner los puntos sobre las IES antes de comenzar. En una segunda parte vamos a hablar del diagnóstico y tratamiento de la sonrisa gingival y en la tercera parte vamos a ver algunas alternativas de diseño. Ya, como número 1 vemos ¿qué diferencia hay entre gingivoplastia y aumento de corona clínica? Normalmente, por lo menos en mi país, aquí le llamamos a gingivoplastia, aunque sea un aumento de corona clínica. Estamos hablando de gingivoplastia cuando solamente, técnicamente, yo corto encía, ¿ya? Y tenemos que recordar en la anatomía que tenemos un espacio supracrestal, que antes se llamaba espacio biológico, que hablamos de la parte que está encima de la cresta ósea alveolar. Y normalmente este espacio biológico, este espacio supracrestal, tiene unas medidas que son estándares, va entre los 2.5 milímetros a los 3.5 milímetros, dependiendo del fenotipo del paciente. Los pacientes que tienen encía más gruesita pueden llegar a 3.5 y los que tienen un fenotipo más delgado pueden tener hasta solamente 2.5 de espacio supracrestal si es que lo contamos hasta el borde gingival, quiere decir tejido conectivo, epitelio de unión y surco gingival. Entonces, cuando nosotros hablamos de una gingivoplastia, nos estamos refiriendo a que lo que voy a hacer va a ser cortar solamente cuando tengo bolsas falsas, es decir, que la encía no está solamente 3 milímetros o 3 milímetros y medio por encima de la cresta ósea, sino que puede estar 4 o 5 milímetros. Esto en el caso de sonrisa gingival se da muy pocas veces. La mayoría de las veces que tenemos sonrisa gingival estamos hablando de pacientes que tienen normalmente un problema óseo. Y tenemos que diferenciar y recordar que la técnica de la gingivoplastia nació para tratar bolsas periodontales. ¿Qué era lo que hacíamos con estas bolsas periodontales? Se ponía una sonda periodontal, se medía y la bolsa periodontal era extraída porque antes se pensaba, era eliminada porque antes se pensaba que la enfermedad estaba en la pared de la bolsa. Pero ahora lo hacemos de manera estética. Esta gingivoplastia es
Estas son las sondas marcadoras de bolsas. Lo primero que se hace con esta sonda marcadora de bolsas, que ahora es muy difícil de conseguir, este procedimiento también se puede hacer con una sonda periodontal midiendo la bolsa, o sea, la bolsa falsa que tendría, que en este caso sería 3 o 4 milímetros. Se hace una marcación un poquito apical al fondo de la bolsa para hacer una incisión a bisel externo. Entonces, por un lado voy marcando las bolsas, ¿ya? Y voy haciendo es por donde voy a marcar para hacer la incisión. Esta es una técnica de gingivoplastia muy conocida, en la que, repito, es solamente para cuando tengo bolsas falsas. Fíjense que la marca se hace apical a donde está el fondo de la bolsa cabalmente para hacer una incisión a bisel externo, y esta incisión a bisel externo va a hacer también que yo tenga una herida que sangra en el caso de hacer la gingivoplastia. Es importante el espacio interproximal. Para esto fue creado en realidad el bisturí de Orban, para quitar este exceso de encía en el sitio interpapilar. Luego retiramos el collarín, y al retirar el collarín dejo expuesta una encía totalmente sana. ¿Qué es lo importante de esto? Antes se usaba se usaba el cemento quirúrgico para poder evitar que esta encía sangre. El día de hoy, sí, como tenemos la clorexidina, que nos ayuda, que es un buen antibacteriano, no es necesario usar cemento quirúrgico en este tipo de procedimientos. Luego tenemos que este procedimiento, como se lo usa ahora sobre todo, es básicamente cuando tengo pacientes que presentan agrandamiento. Y sobre todo lo hago más comúnmente la gingivoplastia pura, solamente cuando estoy en pacientes con agrandamientos en ortodoncia, ya que los pacientes que tienen agrandamiento en ortodoncia no permiten que el paciente tenga una buena higiene, y esa buena higiene puede hacer que eh, tengamos caries recidivantes alrededor de los brackets, e impiden a veces hasta el movimiento de los brackets de los ortodoncistas para hacer los movimientos indicativos, para hacer los movimientos correctos. Entonces, esta gingivoplastia la hacemos normalmente con electrobisturí, y quería recalcar que esto solamente se hace cuando hay bolsas falsas y es una cosa temporal. Pero cuando hay invasión de espacio biológico, ¿qué es lo que nos pasa en la mayoría de los casos? Por ejemplo, cuando los profesionales son jóvenes o no tienen mucho conocimiento de lo que es el aumento de corona clínica, y este es un caso que me llegó, que hay veces que piensan que es solamente recortar la encía, y si yo recorto la encía y no respeto el espacio biológico, la encía siempre va a estar 3 milímetros por encima de donde está el hueso. Entonces, esto es lo que nos pasó en este caso, que el paciente ya vino con sus coronas, y seguramente le hicieron la gingivoplastia sin rebajar el hueso, sin hacer la osteoplastia. Entonces, fíjense que cuando hicimos la gingivoplastia aquí para hacer la técnica de recuperación de espacio biológico, cuánta corona está por debajo de la encía. Entonces tengo mucha corona que está por debajo de la encía, y esto es lo que pasa cuando nosotros no planeamos o hacemos solamente la gingivoplastia. 3 meses después, los pacientes están con la encía inflamada, y hay muchas veces que los profesionales les recetan clorexidina, van a una terapia básica periodontal pensando que esta inflamación es en origen de biofilm polimicrobiano, pero en realidad es una invasión física del espacio biológico. Y esto es lo que queremos evitar al hacer el aumento de corona clínica. Por eso es que hay veces, y este caso lo van a ver, es un caso en el que solamente necesitamos bajar 1 milímetro. Lo que tengo que hacer al querer bajar, por ejemplo, en este incisivo central, en esta pieza 2.1, lo que tengo que hacer para saber si es que debo rebajar solamente encía o también debo rebajar hueso, es hacer un sondaje. Cuando veo el sondaje normal que estoy viendo en esta imagen, estoy midiendo cuánto entra mi sonda en el surco, y eso es un sondaje para medir bolsas, por ejemplo. Y inmediatamente después lo que estoy haciendo es introducir mi sonda en esa misma pieza dentaria para saber en este paciente cuánto es mi espacio supracrestal. Entonces, en este paciente no tiene los 3 milímetros clásicos que tienen la mayoría de los pacientes, sino tiene 2.5 milímetros de espacio supracrestal. Entonces, lo siguiente que hacemos es diferenciar. Aquí es una profundidad del sondaje de 1.5, y aquí tengo casi 4 a 4.5 milímetros de distancia entre el margen gingival a la encía, perdón, al hueso.
O sea, quiere decir que este sondaje se hace bajo anestesia y lo que estoy haciendo es ver si puedo hacer una gingioplastía simple o si además de eso tengo que hacer una osteoplastía. Entonces, como esta paciente tiene los 4 milímetros, tengo opción a bajar casi 1,5 milímetros. Entonces, eso es lo que hicimos con esta paciente, ya que esta paciente no quería hacer el aumento de corona clínica, hicimos una gingioplastía que bien se puede hacer con fresas de cerámica, con electrobisturí. Yo me acostumbré a trabajar con electrobisturí y aunque demora un poquito más en cicatrizar, sumamente práctico para poder medir pequeños espacios, por ejemplo, 0,5 milímetro de encía, lo que es muy difícil hacerlo con el bisturí. Entonces, miren que 10 días después la encía ya está casi al mismo nivel de la pieza 1,1 con la 2,1 y este es el paciente con sus coronas. Como les contaba, esto es una evolución, tal vez si lo volviera a hacer hoy día, fíjense que la paciente no se quería repetir ni siquiera las resinas que tenía a los lados, pero si volviera a hacer este caso hoy día, convencería a la paciente de hacerle un aumento de corona clínica en los 2 incisivos de manera que pueda tener una estética mejor. A esta paciente tengo controles hasta después de 10 años y la encía permanece sana y la paciente es súper feliz con sus dientes y eso, bueno, es una satisfacción, aunque ahora me gustaría ver esos 2 incisivos en una proporción ahora mucho más favorable. Pero este es un caso, por ejemplo, en el que solamente necesité hacer una gingivoplastía sin necesidad de hacer una osteoplastía. Pero la mayoría de las veces lo que tenemos que hacer, sobre todo cuando un paciente llega con un diagnóstico de sonrisa gingival, se hace la osteoplastía junto con la gingivoplastía. ¿Por qué estoy metiendo un poco esto del diagnóstico de la sonrisa gingival? Porque tenemos que diferenciar dos cosas. Cuando un paciente viene con un diagnóstico de sonrisa gingival, que es un término subjetivo, que se ha determinado con algunos estudios en base a lo que, sobre todo, a las personas que no son odontólogas les parece menos estético, que es a partir de 3 milímetros que se muestra en sí entre el borde cervical y el labio. Aunque es un término subjetivo, tenemos que tratar a un ideal de no mostrar más de 3 milímetros. Pero la mayoría de los pacientes que vienen a consultar por una sonrisa gingival son pacientes que sí es necesario hacer una osteoplastía. Cuando viene un paciente para sonrisa gingival, y he puesto esto porque pienso que es importante, tengo que analizar 4 cosas y vamos a pasar rápido por esto. Un problema es el periodontal, y esto es lo que resolvemos los periodoncistas cuando hacemos el aumento de corona clínica. Puedo también tener un problema muscular, quiere decir cuando el labio se eleva mucho, puedo tener un problema de labio corto, y esto es lo que menos conocemos los periodoncistas, y puedo tener un problema de proporciones maxilares. Entonces, estas cuatro, la combinación de estas 4 cosas me puede producir una sonrisa gingival. La mayoría de las veces, gracias a Dios, es una erupción pasiva alterada, que es periodontal, que es lo más fácil de resolver, pero normalmente tenemos combinación de ambas. Y vamos a pasar rápidamente por esto, porque la mayoría de los pacientes nos consultan con con diferentes fenotipos. Por ejemplo, aquí en esta imagen es casi obvio que el paciente tiene un problema de proporciones óseas, sobre todo el maxilar superior. Entonces, vamos a ir analizando y yo creo que al final, si les mostraré esta diapositiva o al final de estos 10 minutos de analizar lo que es la sonrisa gingival, con que el día de hoy hayan tenido una nueva visión o hayamos podido diagnosticar un poco más fácil lo que es la sonrisa gingival, ya me siento por satisfecha, que ya valió la pena hacer esta conferencia. Y bueno, hoy ya vamos a primero, vemos lo que es el periodonto. Entonces, cuando el problema es periodontal, me estoy refiriendo a la erupción pasiva alterada. Esto tiene que ver de una relación entre posición de la encía, hueso alveolar y límite amerocementario. Esta posición depende de 3 cosas. Lo primero que tengo que recordar es que cuando le explico, por ejemplo, a los pacientes, es que la proporción natural del diente es de 75 a 80% de ancho por 100% de alto. Cuando le digo a los pacientes, le digo, las coronas cuadradas no existen. Si hay coronas cuadradas o coronas clínicas cuadradas es porque están cubiertas ya sea por encía o por hueso y encía. Entonces, en esto nos ayuda bastante el calibrador de Chu,
sobre todo para explicarle al paciente. Calibrador, de hecho, es un instrumento que tiene la marca Hufredi, en el que estudiaron las proporciones áureas precisamente de los dientes, llegaron a la conclusión de que todos los dientes, si es que no han perdido esmalte, tienen de 75 a 80% de ancho, corresponde al 100% de alto. Entonces quiere decir que si yo tengo un diente que es como un cuadradito, como les decía, está cubierto por hueso y por encía. Como les contaba antes, hacíamos esta medición de la proporción áurea sacando modelos al paciente, midiendo con calibradores, midiendo con compás de punta seca, y hacíamos primero la cirugía del modelo para mostrarle al paciente cómo iba a quedar su encía. Entonces, el calibrador de Chu, sobre todo en diagnóstico, nos facilita un montón la comunicación con el paciente. Aquí, por ejemplo, si asiento en el borde incisal, eh, eh, si asiento el calibrador de diagnóstico, porque son 4 instrumentos que están en el calibrador de Chu, que lo vamos a ver más adelante. Si el ancho está en la línea roja, la altura correspondería a la línea roja. Si tengo un ancho que está en la línea azul, correspondería a un alto en la línea azul. Entonces es muy fácil comunicarse con el paciente con un calibrador de Chu. Esto, por ejemplo, es un paciente que tenía sonrisa gingival. Fíjense que tiene exostosis, pero en el lado derecho del paciente está hecha ya la gingivoplastía para entrar a una cirugía de aumento de corona clínica con osteoplastía. Pero miren cómo al exponer hasta donde me correspondía el calibrador de Chu, en ningún momento estoy exponiendo raíz. Entonces también esto es importante en el caso de los pacientes que vienen a consultar, porque les decimos que hay muchos que tienen el temor de que se le exponga raíz y que esto sea una cirugía estética que después tenga consecuencias. En realidad, al estar midiendo mi proporción áurea, yo le garantizo al paciente de que no voy a tener raíz expuesta. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de las veces nosotros relacionamos el fenotipo de la encía, y cuando nos hablan solamente los que hacen estética o cuando lo vemos desde el punto de vista dental, tenemos 3 fenotipos: el fenotipo grueso, el intermedio y el fino, en el que nos describen que un fenotipo grueso tiene raíces cuadradas, tiene papilas no muy pronunciadas, tiene arcos poco festoneados. Un fenotipo intermedio, mientras que un fenotipo fino va a tener el arco muy pronunciado, papilas largas y dientes mayormente triangulares, y en el intermedio sería el equilibrio. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre, en cualquiera de los fenotipos que nosotros vemos, la proporción áurea del diente se mantiene. Lo que nos hace variar para cómo se presenta una corona clínica es el espesor del hueso, que como ven ustedes aquí, esta es una imagen sacada del libro de Jolie, en el que se ve como el hueso, el fenotipo puede ser grueso o puede ser delgado. Pero en los tres fenotipos que vemos se mantiene la corona clínica con las mismas proporciones. ¿Qué es lo que hacemos básicamente en un aumento de corona clínica? Viene un paciente y lo que tenemos que hacer es convertir este fenotipo tanto de hueso, hacer que esta distancia de hueso esté a 2.5 milímetros o a 3 milímetros del límite melocementario. Además, debemos adelgazar el hueso para que no tenga tendencia a recidivar, tratando de producir o de llegar a un fenotipo intermedio. Y eso es lo que es básicamente la cirugía de aumento de corona clínica con osteoplastía. Quiere decir que cortamos ambas cosas. Algo que tenemos que tener en cuenta también es que casi siempre, si quiero yo tener en cuenta la proporción áurea, tengo que fijarme en el tamaño de los dientes. Por ejemplo, en este caso, para hacer el aumento de corona clínica, que es lo primero que tengo que hacer, me tengo que fijar que los bordes incisales estén bien, que estén parejos. Y en este caso, antes de la cirugía, cuando todavía no teníamos ni el calibrador de Chu, ni todos los instrumentos que tenemos, ni el diseño digital, lo que hacíamos era aumentar al borde incisal. Y en este caso específicamente tengo una característica que es súper importante tener en cuenta, que fíjense que el diente o la pieza 1-2 es genuinamente más pequeña que la 2-2. Entonces, en este caso, la paciente iba a ir a un tratamiento de ortodoncia. Lo que hicimos fue mantenernos al límite amerocementario. Quiere decir que cuando hice el aumento de corona clínica con osteoplastía, estoy tratando de no exponer los cuellos dentarios, y por eso puede ser que las raíces, por ejemplo, o que la altura
de este incisivo lateral no sea la misma que de este otro incisivo. Y, por ejemplo, cuando hago un planeamiento de ortodoncia, que vamos a ver algunos casos al final, en el que voy aumentando puedo dejar más espacio a nivel de este incisivo lateral, de manera que puedo disimular el ancho de los dos incisivos laterales. Este es un aumento de corona clínica, que vamos a ver cómo se usa el calibrador de Chu. En mi caso, como les decía, me gusta usar el electrobisturí, en realidad por una cuestión de costumbre y una cuestión de practicidad. Siempre comenzamos con el aumento o la gingivoplastía. Podemos haber hecho, en este caso hicimos el estudio en modelos y comenzamos a reproducir la forma del paciente. Miren que en este caso el paciente, porque iba a ir a rehabilitación, que lo van a ver el caso ahorita, eh, no están los bordes incisales correctos, pero lo que hago es poner el calibrador, de hecho, más o menos a la altura, donde yo pienso que los dos bordes están correctos, y voy midiendo el alto que necesito. ¿Ya? Comencé con la gingivoplastía y esto es para mostrar algo de la parte quirúrgica del paciente. Voy haciendo mis incisiones. Fíjense, la hoja que usaba anteriormente era la hoja 15, ahora es la hoja 15C. Y voy haciendo, una vez que ya he hecho la gingivoplastía, voy haciendo una incisión intrasurcular. En realidad, luego comienzo a levantar el colgajo. En este caso sí tengo incisiones liberadoras, pero les decía, conforme uno va evolucionando, haciendo cursos, aprendiendo de todas las experiencias que tiene, hay muchas cosas que el día de hoy hago diferente. Por ejemplo, ya no uso mucho el decolador de Mold, prefiero usar el Busser. Luego se hace una osteoplastía, que lo que estoy haciendo aquí es mejorar el fenotipo de la encía del hueso, y lo que estoy haciendo es adelgazar el espesor de hueso. Cuando este espesor de hueso no es adelgazado y solamente hago un aumento en altura, el paciente tiende a recidivar pese a que yo deje la altura en el aumento de corona clínica correcta. Este es un fresón que hay aquí, por lo menos en Bolivia, de grano grueso, que lo trae una sola marca de prótesis. Me gusta más usar, yo comencé usando la fresa de carburo, pero me dejaba a veces algunos como espacios medulares muy expuestos. Luego aquí estoy bajando la altura. La altura, estoy haciendo en realidad la ostectomía, y con el calibrador de Chu, cuando entro en la primera cirugía, yo ya tengo medido qué color es el que tengo que medir, el color que tengo que hacer. En el caso del calibrador de Chu, uso, en vez de usar una medición en milímetros, porque la puedo hacer ahora con compás de punta seca, la hago con colores. Entonces, el rato que hice la gingivoplastía, yo ya sé, entro a mi cirugía, ya sé en qué color debe quedar la ostectomía de mi paciente. Ahorita cuando veamos los calibradores de Chu les voy a explicar más o menos cómo hace la planeación. Fíjense que luego de llegar a la altura que yo necesito, comienzo a trabajar con una fresa esférica un poco más pequeña, y siempre el toque final lo doy con el cincel. Este cincel es el cincel de Kramer-Nevins, pero se puede usar un cincel mini Ocean Beam, y en realidad, dependiendo de la escuela donde uno aprendió, es más fácil o más difícil los instrumentos. Esta fresa que ven, que es la 2173 en la marca K. Sorensen, ahora es una fresa que viene la especial, viene con la medición de 3 milímetros, que nos ayuda a también medir si estamos cerca del límite amelocementario, y es mucho más práctica ahora. Entonces, siempre estoy con la fresa en un momento, luego con el calibrador de Chu, asegurándome que la altura que yo tengo anotada, o la altura que he determinado para mi aumento de corona clínica, perdón, para mi encía, sea la misma que tengo. Aquí voy a poner un poquito de pausa cuando tengamos el calibrador. El calibrador de Chu, voy a aprovechar para explicar, el calibrador de Chu tiene dos medidas. Si yo quiero que la encía, y he marcado que mi encía quede, por ejemplo, en la línea azul, yo debo hacer mi osteoplastia hasta la línea azul. Entonces, el palito corto es para la gingivoplastia y el palito largo es para la osteoplastia, teniendo en cuenta una diferencia de 3 milímetros.
Esto tiene que variar si el fenotipo de mi paciente o la encía de mi paciente es un poco más delgada, ¿ya? Y eso es lo que tengo que tener en cuenta y el éxito de esta cirugía depende de cuán detallistas seamos en dar la forma, en dar la curvatura. El calibrador, de hecho, además tiene un medidor de proporciones para el sitio de las papilas, donde la diferencia, en vez de ser 3 milímetros entre lo que marca la gingivoplastía y la osteoplastía, es de 4 milímetros. Y el toque final siempre lo doy con el cincel y lo más importante es hacer que la forma de este hueso, la forma que tiene el hueso, acompañe a la misma forma que tiene el límite amelocementario. Eso va a permitir que mi paciente, fíjense que no desprendo mucho la encía de las papilas. Esto puede hacer muchas variaciones puede haber muchas variaciones de acuerdo a la escuela en la que haya trabajado. Y fíjense que además tengo que hacer un alisado de las raíces, ya que si no hago este alisado, que ahora lo hago puede ser con una fresa multilaminada, con las mismas que usamos en ortodoncia para sacar el cemento de los brackets, ya que eso no daña la raíz del diente. Y en este caso y en este tiempo utilizaba un punto suspensorio. La ventaja que me da este punto suspensorio es que no necesito anestesiar por palatino al paciente, pero podemos hacer también un punto colchonero horizontal, que ahí voy a tener la ventaja que mis puntos de sutura no se ven nunca. Entonces hay muchas variaciones que podemos aplicar para este aumento de corona clínica. Eh, la ventaja es que el paciente, al momento de salir de la cirugía, el paciente ya sale con la corona clínica del tamaño que nosotros queremos. Entonces, hay varias cositas que hago diferente. Una cosa de las características que siempre hablo con mis alumnos es que me gusta comenzar, en mi caso, por el lado izquierdo del paciente, porque casi siempre toca a uno cansado del lado derecho, y para que no nos duela la espalda, anestesio solamente en la mitad de la cirugía primero, por ejemplo, para que no se le vaya pasando la anestesia al paciente. Y esas son cosas que uno va, bueno, aprendiendo con los años. Pero a cuestiones técnicas, esta es una cirugía que trae muchas satisfacciones al paciente. En el caso de esta pacientita, esta es mi foto de la previa, ¿ya? Y este es el caso final de la paciente. Esta es una paciente que no podía hacer ortodoncia, fue rechazada en ortodoncia y ella se iba a rehabilitar, pero quiero que miren estas 3 fotos. Esta foto esta rehabilitación fue realizada por la doctora Helga Bruno del posgrado de rehabilitación oral. Entonces aquí tenemos la paciente en su foto previa, la paciente saliendo del aumento de corona clínica y la paciente con su aumento de mordida y su rehabilitación. Una cosa diferente que hicimos en este caso con la paciente fue no adelgazar tanto y no hacer mucha osteoplastía en vestibular, ya que la paciente iba a tener coronas, de manera que podamos hacer que las coronas se hacía un poquito más gruesita y pareciera que las coronas sean mucho más naturales. Entonces, esa es la osteoplastía y lo que les decía, estamos la mitad con osteoplastía y la mitad con el nivel de hueso. Esta encía está un poquito sangrando porque en mi caso yo dejo la parte palatina de la papila para no arriesgarme a tener triángulos negros, pero fíjense cómo la osteoplastía tiene que acompañar la misma forma del, eh, la misma forma del límite amelocementario. Y esta desgaste que hacemos entre raíz y raíz es lo que hace que le dé la naturalidad y es lo que no se puede hacer cuando hago, por ejemplo, cuando trato una sonrisa gingival, hacerla sin colgajo. El dar esa naturalidad y esa curvatura que tienen que tener, yo les digo siempre que es como hacer en cera con mis pacientes, como cuando enceraba para hacer una prótesis completa superior, darle la estética esencial. Entonces, lo que hago es trabajar en el hueso tratando de dar esa forma estética y lo van a ver en algunos casos. Este caso, por ejemplo, no es el caso que vimos de la cirugía, porque aquí he hecho mucho más énfasis en bajar el espesor al hueso y van a ver cómo aquí también
En el mismo caso, cuando el paciente no está con los bordes incisales perfectos, los aumento, aunque sea ese minuto antes de la cirugía, para poder trabajar con el medidor de proporciones o el calibrador de Chu. Y aquí hay dos casos en los que, perdón, aquí hay un caso en los que veo un antes y un después, en el que los caninos tenían en realidad cuadrados echados, y lo que se hace es exponer al paciente o exponer exponer lo que estaba cubierto por hueso y por encía. Fíjense que en este pacientito, en el sector de premolares, se iba a hacer carilla. Entonces, en el sector de premolares nos permitimos dejar un poquito más en cervical a pedido del doctor que derivó. Lo que les explicaba es que la mayoría de los casos que tengo, como yo hago exclusivamente periodoncia, tengo muchos casos que solamente tengo, la parte periodontal de los casos. Pero van a haber casos también que los voy a presentar con el posoperatorio. Entonces, me encanta hacer, porque esto es el aumento de corona clínica con el calibrador de Chu. Fíjense que en este caso en ningún momento se expuso encías, y al paciente solamente se le hizo una regularización de los bordes incisales. Lo mismo esta paciente que tiene dientes naturales, se hizo solamente al límite cementario. Aquí la paciente levantaba un poquito más el labio, pero estamos trabajando con una gingivoplastía sin hacer nada de estética en la paciente, y eso es lo hermoso y lo que me encanta de hacer gingivoplastía. Y este caso no es mío, pero fíjense que cuando aquí, por ejemplo, ni siquiera la gingivoplastía está perfecta, pero cuando yo levanto colgajo, me da la oportunidad de hacer una osteoplastía, y al hacer esta osteoplastía también el labio baja. Entonces, tenemos casos en los que voy a tener el simple hecho de hacer una osteoplastía en sonrisa gingival va a permitir que la sonrisa gingival disminuya. Ya luego, entramos aquí un poquito más en lo profundo, porque eso es lo que nos toca lo periodontal, pero puede ser que un paciente me llegue con un exceso vertical del maxilar, y aquí la solución no va a ser solamente periodontal, va a ser una solución también con cirugía ortognática, o también lo podemos hacer con ortodoncia. Entonces, lo que tengo que hacer cuando llega mi paciente, necesito sacar fotos de rostro, y necesito medir las proporciones faciales, sobre todo el tercio superior es el que nos va a variar en el paciente. Cuando a mi paciente le hago cirugía ortognática, lo que hace el paciente es hacer una cirugía en el que vamos a sacar una porción del maxilar superior. Ahora ya lo hacen esto todo medido con diseño digital, y esto va a permitir que la sonrisa gingival, sin necesidad de hacer ningún tratamiento en los dientes, pueda desaparecer, como es este caso, en el que solamente se hizo, bueno, casi siempre los pacientes que van a ser sometidos a cirugía ortognática hacen ortodoncia. Y este paciente es sin tocar nada de la encía. Fíjense cómo la sonrisa gingival desapareció. Y este es un caso que ahora se usan los mini implantes para hacer una intrusión ortodóntica. Esta paciente tenía una falta de proporción, que ahorita vamos a ver las fotos, pero lo que se hace con los mini implantes es reabsorber la misma cantidad de hueso que antes se hacía con la cirugía ortognática. Puedo hacer que las piezas dentales se intruyan y evitar desde cierto punto de vista la cirugía ortognática. Y por ejemplo, es la facies de la paciente. Fíjense cómo tenía un aumento en el maxilar superior. Se la hizo la intrusión ortodóntica, y tengo el antes, y aquí también con un aumento de corona clínica, para ver cómo ha variado la facies de la paciente. Luego tenemos que confundir, y este caso me encanta, este caso es de internet, como lo pueden ver, ahí están las referencias, pero no tenemos que confundir una sonrisa gingival, y es súper importante tomar las fotos de las proporciones faciales, porque esta es una sonrisa gingival en que se ve una desproporción ósea. Pero miren que la paciente, a pesar de que pareciera que tiene exceso de maxilar superior, cuando saco mordida, lo que mi paciente tiene es una sobremordida, tiene una mordida profunda. Entonces la solución en este caso es la ortodoncia. Y miren cómo, instruyendo las piezas dentarias sin variar las proporciones faciales de mi paciente, esta sonrisa gingival desaparece. Lo importante es que nosotros, como periodoncistas o como odontólogos,
llegue un paciente con una sonrisa gingival y nosotros sepamos diagnosticar la diferencia. No solamente hacer la cirugía o proponerle una cirugía ortognática, sino ver un tratamiento multidisciplinar del paciente. Y este es un caso en el que la paciente, además de la proporción ósea, que aquí tiene un exceso de vertical en el maxilar superior, miren como a pesar de ella no estar dispuesta a hacer una ortodoncia o una cirugía ortognática, solamente haciendo el aumento de corona clínica y dando la proporción áurea a los dientes, la sonrisa, a pesar de mostrar más de 3 milímetros o estar cerca de los 3 milímetros, ya es algo mucho más armonioso y mucho más estético y mucho más agradable a la vista. Entonces, siempre que nosotros un, podamos hacer un aumento de corona clínica, estamos devolviendo la corona a la naturalidad, a lo que debería haber hecho la naturaleza y no lo consiguió, que es la erupción pasiva alterada. Entonces, ese va por un lado. Luego tenemos el labio superior corto, que me atrevo a decir que el caso de la sobremordida y el labio superior corto es lo que más confusión trae a la hora del diagnóstico de una sonrisa gingival. Entonces, este labio superior corto es cuando el paciente tiene lo que llamamos el filtrum más corto también. El largo promedio de un labio superior debería ser de 22 a 24 milímetros en varones y de 20 a 22 milímetros en mujeres. Entonces, esto es un labio corto. Fíjense que la distancia que hay entre la base de la nariz y el labio debería ser similar a la que tenemos en las comisuras. Entonces, los pacientes que llegan a nuestra consulta con labio corto son pacientes que muestran encía incluso en situaciones de reposo. Entonces, estos pacientes, si por ejemplo a este paciente nosotros le ponemos Botox, empeoramos la situación en vez de mejorarla. Y fíjense cómo estos pacientes, incluso en la sonrisa, son pacientes que sonríen hacia abajo, no hacia arriba. Por ejemplo, he visto muchos casos que hay pacientes con labio corto que les ponen Botox, y al poner Botox en el labio corto hacemos que nuestro paciente aparezca con la sonrisa del guasón, porque sigue estirando las comisuras, como en este caso, pero estoy paralizando aquí adelante y la sonrisa a veces queda menos estética de lo que era antes. Y eso tenemos que tener mucho cuidado con el diagnóstico. Luego, cuando el problema es muscular, aquí sí está indicado el Botox. Lo importante es cómo saber si el problema de mi paciente es muscular. Si el problema de mi paciente es muscular, ahí me sirve, porque lo que hace la toxina botulínica en realidad es paralizar el labio o evitar que esto haga, que suba demasiado en la sonrisa. Entonces, para diagnosticar que el problema es el labio, debo saber que desde la posición de descanso hasta la sonrisa debe haber no más de 10 milímetros y el promedio debería ser de 7 a 8 milímetros. Y para decir que mi paciente solamente necesita paralizar el labio o que el problema es muscular, tiene que ser con proporciones verticales normales, o sea que no tenga un problema óseo, y además con coronas clínicas normales. Ahí mi única solución sería la toxina botulínica. Pero en el caso, por ejemplo, de este paciente, primero devolvemos las proporciones y recién decidimos si hacemos una toxina botulínica o no. Entonces, una técnica para saber cuál es el recorrido y si es más de 7 o 8 milímetros, hacemos poner al paciente con mi labio en reposo, alguna marquita con un lápiz, y la siguiente foto que saco, acercando lo más que pueda una regla, pero al máximo de sonrisa. Y con esa regla pongo las rayitas para medir si el recorrido de este labio entre la línea que hice, que vendría a ser la línea de reposo, hasta mi máxima sonrisa, es mayor de 10 milímetros. Recién estoy hablando que mi paciente tiene un labio hipermóvil, y ahí mi solución ideal es la toxina botulínica. Entonces, la toxina botulínica lo que hace es paralizar los músculos y tiene una duración limitada dependiendo de la toxina botulínica que se use, hasta de 8 meses de duración. Y este es un caso, por ejemplo, en el que estaba totalmente indicado, que hicimos en un congreso de periodoncia cuando estaba recién de moda lo que era la toxina botulínica. Y esta es una paciente, por ejemplo, que tiene proporciones verticales alteradas. Esto lo hizo el doctor Alexander López,
proporciones verticales alteradas, no hay cómo hacer aumento de corona clínica, no se podía hacer cirugía ortognática, aparte fíjense cómo tiene hasta los premolares mucho más altos, entonces hacer una toxina botulínica es el tratamiento ideal para esta paciente. Y tengo también un tratamiento que es de reposición labial, que es un tratamiento que ahora, hoy por hoy, no se hace mucho. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque la traducción al español se llama reposicionamiento labial, lo que quiero hablar acerca de este Lipstat es que no es una reposición del labio en reposo. Si bien lo evierte un poco, lo que hace es evitar que suba, porque al retirar la mucosa en el sitio apical a la encía adherida, apical a la línea mucogingival, lo que hacemos es evitar que este labio suba. Pero tengo un problema, porque el problema que teníamos con esta técnica del Lipstat es que como la mucosa es muy... la mucosa es muy elástica, los recidivaban demasiado los tratamientos. He visto nuevas técnicas que hacen con desinserción de músculo, que pueden permitir que el paciente, además de eso, relaje el músculo, ahí sí puede bajar un poco el labio, pero tenemos la desventaja en este caso que el paciente también, el labio se vierte, no se puede hacer en paciente con labios demasiado gruesos y tiene la desventaja que si no lo combino con una toxina botulínica, sobre todo en el primer tiempo de cicatrización, es altamente recidivante. Entonces, para tratar la sonrisa gingival tenemos muchas alternativas, la gingivectomía, el aumento de corona clínica con ostectomía, el Lipstat, la incisión de los músculos, la toxina botulínica, cirugía ortognática, y tengo una prótesis gingival, la cual no les he mostrado porque no tengo casos míos, pero lo que se hace con esta prótesis gingival es hacer un escaneo, y cuando los pacientes tienen una concavidad demasiado profunda por debajo de la espina nasal, se pone una prótesis que antes se la mandaba a hacer que le traían con un acrílico quirúrgico y se la hacían prefabricada, como poner una prótesis en cualquier parte del cuerpo con acrílico quirúrgico, pero ahora hay un acrílico quirúrgico que se puede manejar y se puede fabricar dentro de la misma cirugía, y es muy útil para evitar la sonrisa gingival porque impide que el labio suba. Y podemos tratar incluso con ortodoncia. Entonces, todo esto que les hacía era una alternativa para dejar claro las dos cosas, que para tratar sonrisa gingival siempre es mejor hacerlo con osteoplastía, pero aquí vamos a ver diferentes alternativas en las que a veces no es necesario hacer un levantamiento de colgajo, y vamos a ver unos 3 casitos de alternativas. Entonces, las alternativas que ya hemos visto es hacer un diseño de sonrisa con el calibrador de Chu, con el calibrador de proporciones, puedo hacer esta misma medición incluso con una sonda periodontal y haciéndolo con los modelos. Y eso es importante de hablarlo en nuestro caso de Sudamérica, porque la mayoría de los doctores no tienen acceso, o la mayoría, por ejemplo, de, de los lugares no tienen acceso. Ahora las ciudades grandes sí, pero por ejemplo hace 5 o 6 años no teníamos acceso a un diseño digital de sonrisa. Entonces teníamos que echar mano de lo que había. Entonces, aquí lo importante, por ejemplo, si en su ciudad usted no tiene acceso, o su paciente no tiene el acceso económico a hacer un diseño de sonrisa digital, podemos trabajar siempre con las proporciones. Puedo sacar un modelo, pero lo importante es que si así decía trabajar con el calibrador de Chu, o decía trabajar con una sonda periodontal simple y hacer mi técnica de gigoplastía midiendo los 3 milímetros del límite amerocementario, siempre debo comenzar por los bondes incisales totalmente restaurados. Este es el caso de una paciente que iba a hacer un aumento de corona clínica. Les conté yo que trabajo con pacientes derivados. Entonces a esta paciente le iban a cambiar sus coronitas y le iban a hacer unas carillas. Entonces a la paciente solamente iba a hacer el cambio, por cuestiones económicas, de premolar a canino. No iba a tocar los premolares del lado izquierdo. Fíjense cómo se hace un análisis de la sonrisa sin siquiera sin anestesia. Esto es súper importante, no se puede hacer el mismo día de la cirugía. Miren cómo en el caso de mi pieza
1.3 y 1.2 asientan al labio en el momento de la sonrisa. Entonces, ¿qué es lo que hago con mis pacientes en ese momento? Agarro una fresa para que no esté idas y venidas con el doctor que me lo derivó y comienzo a hacer que el labio inferior, que la curvatura de la sonrisa acompañe al labio inferior lo mejor que yo pueda. Y luego de que esta sonrisa, miren la diferencia que hay entre esta primera sonrisa y cuando yo ya hice que mis labios incisales o que mis bordes incisales acompañen al labio inferior. Una vez que tengo los bordes incisales ya calibrados, a partir de ahí puedo sacar un modelo, puedo usar el calibrador de Chu, la sonda periodontal e iniciar mi cirugía. Miren, estas son todas las formas en las que hago que el paciente, y en realidad esto lo hacía hace muchos años, ahora ya no lo hago porque ya la mayoría de los doctores que me derivan pacientes ya conocen de esto. Entonces, pero si ustedes no tienen acceso o no quieren hacer provisionales y pueden hacerlo, esto es una buena y una correcta manera de comenzar. Si no hago esto y mido las proporciones, voy a tener piezas dentarias en los cuales los bordes no acompañen a la sonrisa. Es tan importante, fíjense que una vez que los bordes están bien, miren cómo quedó de pequeño el canino y cómo quedó de pequeño el incisivo lateral. Hago mi gingivoplastía primero, me fijo que los dos centrales estén al mismo tamaño, los dos laterales al mismo tamaño. En mi caso, yo esta parte todavía la hago con guantes de examen y saco una foto en el celular y me fijo que todo esté conforme lo que me gustaría, o sea, reviso en cada minuto cómo están la gingivoplastia. Y esto ya es una paciente, esto es con la paciente con la cirugía ya realizada a un mes, mes y medio de la cicatrización. Fíjense que quedaron un poco expuestos los cuellos porque estas coronas la paciente no se las iba a cambiar y iba a ir directo con la doctora que le iba a hacer las carillas en el momento que toque ya, bueno, hacer el tallado para las carillas. Pero miren cómo la sonrisa mejoró bastante al respecto del inicial y aquí ya estoy en condiciones de hacerle carillas a mi paciente. ¿Ya? Ese es un caso número 1. También tengo, ¿por qué es tan importante comenzar por los bordes incisales? Fíjense cómo en esta figura de abajo me costaba, y esta es una foto súper antigua, pero me costaba conversar con los doctores o hacer entender que necesitaba que me igualen los bordes incisales. Por ejemplo, si yo en esta paciente trataría de devolver la proporción áurea, cuando haga mi gingivoplastia, voy a tener, o sea, voy a exponer quizás, no voy a exponer raíz, pero no voy a tener la cantidad de encía que me muestra acompañando el labio superior, o sea, no voy a tener armonía de la sonrisa con el labio superior. Y esta foto la he sacado porque miren, aquí estoy haciendo que acompañe y me encanta esta foto, la que estamos viendo aquí, porque miren cómo ya están los bordes incisales bien hechos. Aquí ya he hecho mi gingivoplastía y miren que al abrir con abrebocas, como todo el maxilar es lo que está mal en la paciente. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Al hacer y al igualar los bordes incisales, estoy corrigiendo ese defecto que tenemos en la paciente sin necesidad de hacer el diseño de sonrisa. Vamos a ver al final un caso donde sí podemos ahora programar con el diagnóstico y ya puedo hacer un diseño en el que vea esta diferencia ósea que tiene el paciente. Si no tienen la capacidad de entrar con el diseño de sonrisa, con esta técnica de trabajar primero con los bordes incisales, no tienen menos opciones al error. Entonces, este es otro casito también. Fíjense que el paciente viene con el canino en lugar del incisivo, tiene agenesia de un incisivo lateral y miren con el aumento de corona clínica cómo puedo llegar a mejorar la sonrisa para que mi paciente después termine con una sonrisa totalmente armoniosa, apta para que ya le reprogramen y les hagan los bordes incisales a la paciente. Una tercera manera que puedo hacer es la guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica necesitamos hacer las fotos especiales, necesito tener en mi ciudad un lugar, un laboratorio que me haga la guía quirúrgica. Lo que es un poco difícil es llegar a entenderse y que el laboratorio haga la guía quirúrgica lo suficientemente delgada como para entrar a mi cirugía. Fíjense que lo que hacemos con la guía quirúrgica, en la guía quirúrgica tenemos una parte baja que es para la gingivoplastia y una parte alta que me mediría cuál es la osteoplastia. Aquí tengo que sacar una tomografía previa
en la que tengo que saber también cuánto es el espesor óseo de mi paciente y cuánto es el espacio biológico, ver si ese espacio biológico o ese espacio supracrestal es de 2.5 milímetros o 3.5 milímetros, y eso ya lo puedo hacer con una tomografía, y esta es una de las ventajas de la guía quirúrgica. Este es un caso en el que vimos la guía quirúrgica, fíjense cómo se asienta en la etapa previa, el paciente ya está anestesiado. En mi caso, me gusta trabajar con electrobisturí, pero se puede trabajar perfectamente con bisturí, con el bisturí clásico que utilizamos, con una hoja 15C. Es más, la hoja 15C, la cicatrización es mejor. Entonces, miren cómo estoy primero midiendo los bordes. Tengo que tener mucho cuidado con esta técnica porque también debo saber hasta dónde lo que me da en realidad en espesor, hasta dónde voy a entrar. No es tan exacta como quisiéramos, pero también tiene una curva de aprendizaje. Aquí estamos con la gingivoplastia, con la guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica normalmente la hace la misma persona que va a hacer las carillas o que va a hacer el diseño de sonrisa. Entonces nos resta a nosotros los periodoncistas, si ustedes hacen solamente periodoncia, pero si hacen ambas cosas, pues es mucho más fácil la planificación. Y miren que es tan fácil que estoy poniendo la guía quirúrgica y aquí no necesito estar midiendo porque en mi caso, cuando no es con guía quirúrgica, demoro casi unos 20 minutos mirando que quede bien, sacando fotos. Es tan fácil que lo puedo hacer sin mirar, como aquí está aquí al lado, solamente guiándome o sea, guiándome por la facilidad que ya tengo de tener a no equivocarme con la guía quirúrgica. Es muy importante el espesor que tengo que tener en esta guía y el entenderme con el laboratorio y ir corrigiendo las cosas que pueden dificultar. Ahora, fíjense que al entrar con la fresa 2173 es que prácticamente imposible, hacer la osteoplastía con la guía puesta. Entonces lo que hacemos es marcamos. ¿Por qué? Porque con esta es la fresa 2173 especial que les decía que tengo la medición de los 3 milímetros. Y miren que aquí es imposible poner también vertical con la guía quirúrgica puesta. Entonces normalmente se marca la altura, me sirve para marcar la altura en vez de estar con el calibrador de Chu o con mi sonda periodontal o con mi compás de punta seca. Solamente pongo la guía para las mediciones y también me sirve, una vez que ya he hecho la osteoplastía, saber que estoy acompañando a la forma del hueso. Entonces, si nosotros los periodoncistas podemos diseñar, es también mucho más fácil hacerlo con una guía quirúrgica. Esta guía quirúrgica tiene sus ventajas. Ahora aquí vamos a ver otro tipo de aumento de corona clínica, y este es un casito en el que, por ejemplo, la paciente llegó con motivo de consulta de esta pieza 22, es un implante. Aquí van a ver otro tipo de aumento de corona clínica sin colgajo. Este aumento de corona clínica sin colgajo, lo primero que hacemos aquí, por ejemplo, es prácticamente imposible por el pronóstico, ya que no tiene papilas el paciente, hacer una cobertura de la recesión de todas las piezas dentarias porque el paciente no tiene papilas, y ustedes saben que podemos llegar solamente hasta donde hay papila ósea con las retracciones gingivales. Entonces lo que hicimos en primer caso con esta paciente fue hacer un injerto de encía. Volvimos, fíjense la altura que tenía aquí. Entonces lo primero que hice hacer injerto de encía en este incisivo lateral y en el canino para tratar de bajar la encía. En el canino solamente un reposicionamiento coronal, injerto de encía para tratar de bajar lo más posible sin necesidad de cambiar el implante. Entonces, cuando ya tengo la altura y ya bajé, espero los 2 meses de cicatrización, traté de combinarlo con el aumento de corona clínica. Y en este caso, lo que estoy haciendo es, aquí ya estamos con el aumento de corona clínica, la paciente se va a hacer unas carillas para igualar todos los bordes incisales. Y miren que, ¿qué es lo que hago? Ya hice mi gingivoplastía, ya tengo la altura que hago. Y aquí lo que estoy haciendo es, en ese mismo momento de la gingivoplastía, estoy midiendo mi espacio biológico. Fíjense que en algunos lugares tengo 1.5 milímetros, en otro tengo 1,5 milímetros, 2. Entonces la idea es hacer que esa cresta ósea esté a 3 milímetros del borde incisal. En este caso, perdón, a 3 milímetros del hueso. Entonces, en este caso voy a hacer un aumento de corona clínica. Lo ideal, esto es hacerlo con ultrasonido.
con ultrasonido quirúrgico que me puede sacar solamente en altura, pero si no tengo el ultrasonido lo puedo hacer simplemente con el mismo cincel. Ahorita vamos a ver cómo se hace la técnica. Lo que estoy haciendo es con el cincel, lo mismo que hice con el colgajo abierto, verificar que verificar que, verificar que esta misma altura esté a 3 milímetros. Aquí hay un detalle súper importante. Fíjense que bajo con el espejo mi encía, ya que mientras estoy manipulando la encía sube más de lo que debería. Entonces es súper importante o medir el tamaño del diente con los 3 milímetros o empujar como estoy empujando la encía para este caso que estoy haciendo un aumento sin colgajo con cincel. Entonces estoy revisando que tenga los 3 milímetros, que tenga los 3 milímetros de espacio biológico que me permite hacer que mi encía se mantenga en el lugar donde yo la tengo. Y este es el, el caso terminado. Este caso lo rehabilitó el doctor Cristian Sandoval, que antes trabajábamos con él. Fíjense que lo que hizo el doctor fue repetir las dos coronas. Estas son dos coronas de circonio y estas son dos carillas de resina. Entonces logró mimetizar el defecto que tenía la paciente sin necesidad de cambiar y repetir otro implante y la paciente se fue muy contenta. Gracias a Dios no mostraba tanto, pero la paciente cuando llegaba a la máxima sonrisa tenía muchos problemas y quedó súper contenta con el resultado del tratamiento. Aquí tengo otra forma de hacer el aumento de corona clínica. En este caso, la pacientita vino con su doctora, que ya nos entendíamos, vino con el mocap puesto. Entonces, la paciente tenía los bordes incisales eh, que no estaban, que no estaban regulares. La doctora le hizo el mocap media hora antes y la paciente se fue con el mocap puesto a mi consulta. La única dificultad con el mocap es, por ejemplo, en el espacio, este es cuando ya estaba cicatrizando, que la paciente no se sacó el mocap durante 2 semanas y me dificultó un poquito la cicatrización. Entonces, ideal, si hacen con el mocap, sáquenselo a la paciente, aunque la paciente quiera, pero ella está tan feliz con sus bordes incisales restituidos que se lo dejó 1 semana y me perjudicó un poco en la cicatrización, pero se los muestro para recordarme de decírselo. Este es el encerado de la paciente el día que hicimos el mocap antes de la gingivoplastía. Hago mi gingivoplastía, fíjense que es muy poco lo que tuve que sacar con la paciente y después de la cirugía. Y aquí tenemos un pequeño video. En este caso de la paciente quiero mostrarles una fresa. Fíjense cómo el cincel entraba muy poco. El hueso estaba al ras de la encía. Entonces comencé a medir el espacio biológico, tengo medio milímetro, pero hacer este espacio solamente con cincel realmente se gasta mucho tiempo y aquí vamos a utilizar una fresa. En este caso preferí, en vez de usar la 15C, una hoja 12 con la que puedo hacer la primera incisión. Sigo midiendo mi espacio biológico y en el caso aquí puedo hacerlo con cincel, pero fíjense que utilicé, esta fresa es una fresa 2173, pero es de otra marca. La fresa que voy a utilizar aquí es mucho más delgada y aparte de ser más delgada, fíjense que tiene un tallo más largo y tiene las mismas mediciones de 3 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que esto me permite hacer? Bajar el hueso sin necesidad de tocar la encía porque la pieza es lisa en el lugar en el lugar donde estoy haciendo el diente. Entonces, lo puedo hacer con fresa, no con cualquier fresa, es un poco más delgada, pero puedo hacer el aumento de corona clínica estético. El otro casito, este sí es con el diseño de sonrisa. Por ejemplo, trabajábamos con el doctor. Esta paciente también tenía el mismo problema que tenía agenesia del incisivo lateral. Ya le habían hecho su ortodoncia, tenía 2 coronitas en los incisivos centrales y el doctor nos pidió que solamente bajemos de 1 a 2 milímetros para igualar este incisivo lateral. Entonces aquí, por ejemplo, en el caso de que es el doctor que va a hacer el diseño de sonrisa, él me dice, bájele 2 milímetros aquí y le bajo solamente lo que me dice porque él es el que ha hecho el diseño de sonrisa. Entonces, para este diseño de sonrisa, fíjense que ya hice solamente la gingivoplastia donde él me había pedido en los premolares, no toqué el canino, este central una nada y
Hicimos el mismo procedimiento sin aumento de corona clínica, como lo han visto, pero el resultado que tengo es una encía muy parecida, ya con sus coronas y sus carillas de resina para disimular cómo está el borde de la encía. Este es un resultado estético que hizo el doctor Cristian Sandoval y con él trabajamos de esa manera. Entonces, esta es una manera en la que lo puedo hacer con el diseño de sonrisa. Tengo que entrar con mi computadora abierta y medir con el compás de punta seca para hacer el aumento de corona clínica. No puse ya una cirugía más de esta porque ya es un poquito más detallada. En ausencia de incisivo lateral, este caso me gusta un poquito más porque ya fue planeado este paciente antes de la ortodoncia, dejarle un espacio para que en un futuro, este paciente tiene 16 años, 17 años, para que en un futuro se pueda poner el incisivo, se pueda poner un implante. Entonces programaron con la ortodoncista abrir el espacio para poner el implante, pero este paciente en un año más ya va a poder ponerse el implante. Fíjense cómo después, aquí está con un provisorio adhesivo, esta es mi sonrisa. Tengo una sonrisa gingival, sobre todo en los premolares. Él siempre fue planificado para hacer también un tratamiento estético de los bordes incisales. Miren cómo al hacer primero la gingivoplastia también fue un aumento de corona clínica con colgajo, pero quiero mostrarle aquí los antes y los después. Miren, esto es lo que logramos. Miren cómo está la encía, los bordes incisales mejores, y aquí hizo el doctor un adhesivo con ribbon. Hizo una pieza dentaria adhesiva, un diente de resina, adhesivo prendido con resina y con ribbon, que es el ribbon es una fibra de vidrio que se puede adherir con resina, y tenemos un paciente que ya no muestra la encía y que está pronto para poner su implante. En el caso en este casito fue la doctora Sonia Roca la que hizo la ortodoncia y fue el doctor Cristian Sandoval que hizo las carillas estéticas. ¿Qué otro caso tenemos? Este caso me encanta porque es una paciente que también tenía agenesia del incisivo lateral, pero además de tener agenesia del incisivo lateral, aunque la foto está un poquito inclinada, muestra demasiada encía a nivel del incisivo, perdón, a todo su maxilar superior derecho. Entonces, que ya le habían tratado de disimular con unas carillas, miren cómo trataron de hacer que este sea lateral y canino. Entonces, consultó con la doctora Paola Antelo, eh, para hacer un diseño de sonrisa y hacer carilla. Entonces, esta es la foto previa que tengo del paciente. Fíjense que en hice una cosita, hice algo diferente, porque aquí genuinamente este es un canino y es muy difícil hacer que la encía del canino baje. Entonces, en este caso hicimos un BOPT, un BOPT. Entonces, bajamos un poco el espesor del diente, o sea, como decimos aquí, la petaca, la barriguita del diente, para permitir que esa encía baje. Entonces hicimos una remodelación de la raíz del diente y este es el sitio, este es el resultado después de la cirugía. Miren, esto ya es con 20 días después de la cirugía, 25 días después de la cirugía. Miren cómo con la remodelación de la raíz del diente le bajé bastante a la raíz del diente, de manera que haga que pueda, aquí el colgajo lo abrí solamente desde centrales hasta premolares, no abrí nada al lado derecho, y miren cómo tengo un nivel de encía mucho mejor y conseguí que ese canino baje por lo menos 1 milímetro la encía. Y aquí podemos ver cuando la doctora ya estaba sacando las carillas antiguas que tenía la paciente, además creo que una de estas por aquí es corona, y está rehaciendo, pero miren el nivel de encía perfecto que tenemos, estamos casi al nivel del incisivo lateral, y aquí también entran las artes de la doctora y este es el posoperatorio que tengo con mi paciente. En este caso también aumentó un poquito porque la paciente, un poquito de los bordes incisales del lado opuesto, pero miren cómo la sonrisa de la paciente mejoró completamente y la paciente dejó de mostrar demasiado la encía en el lado superior y disimulamos con estética simplemente, pero esto hubiera sido imposible sin hacer una gingivoplastia o un aumento de corona clínica estético en el lado derecho. Y aquí tengo un trabajo maravilloso de la doctora para, para disimular
y para disimular ese canino que esté en lugar de lateral y pretender que este sea canino. Entonces, es un trabajo espectacular. Son las redes sociales, la doctora Paola Antelo, y este caso me encanta. Y para terminar, podemos hacer también el diseño digital. Este es un caso súper interesante. No he entrado a la técnica misma del diseño digital. ¿Por qué? Porque sé que hay muchos cursos en los que se muestran el diseño digital y es muy fácil encontrar cursos con el diseño digital. El objetivo que tengo el día de hoy es mostrarles diferentes alternativas porque ya que todos no tienen, no todos tenemos el acceso con todos los pacientes a este diseño digital. Y esta paciente, lo que me llama la atención es que esta paciente además tiene una desproporción maxilar. Miren cómo los incisivos están tocando más, perdón, los premolares están tocando más en el labio del maxilar inferior. Y esto también se puede hacer, este diseño digital, podemos superponer la cara de la paciente, podemos medir el tamaño de la sonrisa, podemos poner carilla, y esto lo hacemos con ayuda del técnico. Aquí, por ejemplo, el que planificó fue el que iba a hacer las carillas y me mandaron directo el diseño digital. Hicimos un mock-up y con el mock-up puesto hice la cirugía a la paciente y ya que saqué más encía del lado izquierdo que del lado derecho. Además, hicieron una planificación por dentro porque tenían que aumentar para poder rehabilitar a la paciente, tenían que aumentar, como están viendo aquí, mucho más el lado izquierdo, o sea, hicieron tabletops en el lado izquierdo para poder equilibrar la desproporción que tenía en este maxilar superior que estamos viendo, que estaba mucho más aumentado. Y con ese diseño digital tenemos la ventaja que incluso en este diseño digital, que no lo subí el video, puedo ver incluso la cara de la paciente y puedo ver hasta dónde está el labio, puedo ver si voy a exponer raíces, si no voy a exponer raíces, y con el mock-up de este diseño ya entro a trabajar como seguro, ya entro a trabajar como seguro, y este es el resultado que tuvimos, el resultado final que tuvimos con la paciente, y pudimos equilibrar la desproporción que tenía de todo el maxilar izquierdo que estaba, perdón, el derecho que estaba mucho más bajo. Si bien tuvimos que desgastar un poco en el lado izquierdo, fue un trabajo maravilloso que lo preparamos a este paciente para un curso de posgrado, pero el resultado final fue espectacular. Y con esto quería mostrarles, como les había dicho, las diferentes, con un pequeño mensaje que hay en realidad no es parábola, pero es creo que ya no me acuerdo cómo se llama, pero lo que hacen es como un proverbio, pero dice que 3 hombres estaban cortando piedra y cuando se acercan a los 3 hombres que estaban cortando piedra, les preguntan qué estaban haciendo. Y el primer hombre les dice, ¿qué estás haciendo? Le preguntan y le dice, estoy aquí cortando piedra. Al segundo hombre le preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, aquí trabajando. Y al tercer hombre le preguntan, ¿qué estás haciendo? Aquí construyendo hogares. Entonces, la actitud que tenemos al trabajo es totalmente diferente si yo me siento un paciente y tengo que hacer solamente un aumento de corona clínica o solamente me preocupo de hacerle mis carillas, pero no darle ese final de construir sonrisas, de tener la satisfacción de que mi paciente salga con una sonrisa hecha. Y una cosa que sí nos rige por principio es que en realidad nosotros no fuimos diseñados para hacer nuestro trabajo por dinero. En realidad, el trabajo no lo diseñó Dios para hacernos trabajar como el primer hombre que cortaba la piedra. ¿Qué haces aquí trabajando? No hacemos odontología para ganarnos el pan de cada día. En realidad, hacemos odontología o el trabajo que Dios nos regaló fue para que de una cierta manera nosotros administremos creativa y vigorosamente cierta parte de la creación. Yo no solamente sirvo a Dios en una iglesia o predicando o
o haciendo cualquier cosa dentro de una iglesia, el trabajo que yo hago lo puedo hacer tan bien porque estoy administrando la creación que Dios me ha dado y los dones que Dios me ha dado para poder crear sonrisas y poder dar lo mejor que tengo para servir a otro y así también cubrir mis necesidades, porque el trabajo me sirve para cubrir mis necesidades. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo solamente por estatus o por dinero. Es por eso que el día de hoy no quise darle solamente un curso de diseño de sonrisa, sino mostrarle diferentes técnicas que puedan, con todas las técnicas, así como lo hacíamos hace 15, hace 20 años, yo puedo llegar a un resultado óptimo con mi paciente si es que el conocimiento lo tengo. No vivo en una ciudad que tenga o no tenga los hábitos, lo puedo hacer hasta con una sonda periodontal y un modelo. La cuestión es que mi actitud como odontólogo sea dar lo mejor de mí para mí mismo, porque obtengo satisfacción y para mi paciente. Y realmente es un regalo de Dios disfrutar del trabajo que tenemos todos los días. Dicen que el que disfruta lo que hace no trabaja ningún día y esa es la idea, que nosotros no trabajemos, sino que disfrutemos cada día de lo que hacemos. Y con eso quería terminar mi presentación, agradecerles, también hablarles un poco de que tengo mis páginas como doctora Paola Jiménez y tengo una página de Mundo Perio en el que normalmente, que está comenzando en realidad, pero tratamos de transmitir varios tips. Es una página dirigida a odontólogos en el que damos varios tips para mejorar con la periodoncia, tratar de mejorar la odontología general de mi paciente. Y bueno, eso es lo que tenía para, para compartirles hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla y saber si tienen alguna pregunta, cómo nos fue con todo. Doctora, muchas gracias. Sí, claro que si tienen preguntas, si nos están viendo por YouTube, las pueden dejar en la cajita de comentarios y se les va a contestar cada una de sus preguntas. Y doctora, le queremos agradecer este espacio, su tiempo. El equipo de Perio MX la quiere felicitar porque el ser mujer, el ser madre, es un trabajo difícil y ahora ser una madre profesionista, me imagino que es un trabajo más difícil y de verdad que usted lo hace a la perfección. Representa a todas estas mujeres, mamás trabajadoras y de verdad la felicitamos. Y de parte de Perio MX le queremos dar este reconocimiento. No, gracias por sus palabras. La verdad es que podría hacer lo mejor de todo, pero siempre les digo siempre les digo cuando me preguntan como profesora tal vez podría ser mejor, pero trato de ser la mejor profesional la mejor profesional y la mejor madre y esposa. Ahora sí, ya estamos con, me Sí, imagino, ya. le entregamos este reconocimiento por la exposición. Claro que se lo mandaremos a su email. Y bueno, muchísimas gracias, doctora. Y pues sería todo. Y Gracias. nos quedamos con la última reflexión, porque de verdad, muy bonita. Estuvo muy bonita. Ya, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias a Tiara, gracias a Carlos, gracias a todo el equipo Perio MX y bueno, también felicitarlos a ustedes porque felicitarlos a Perio MX porque han hecho que varias herramientas queden colgadas. Sé que en YouTube sobre todo es un material de referencia para muchas personas que quieren saber más de Perio y felicitar a cada persona que cada día quiere ser mejor, que toma su tiempo, que busca herramientas para ser mejor y desearles que su trabajo sea su mayor placer. Pues Gracias. muchas gracias, doctora. Y recuerden, si nos están viendo por Facebook Live, igual dejar acá abajo en la cajita de los comentarios todas sus dudas, preguntas y comentarios. Nos vemos en la próxima transmisión. Gracias.